Si no me escuchan o no pueden ver, me detienen porque yo no sé si me están escuchando o están viendo la pantalla. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a presentar los siguientes temas. Mi nombre es Ingrid González. El primero de ellos son los números reales y axiomas, los valores absolutos y operaciones con signo, y los exponentes. Primeramente vamos a definir qué son los números reales. Los números reales son los números que se pueden escribir con notación decimal, incluyendo aquellos que necesitan una expansión decimal infinita. El conjunto de los números reales contienen todos los números enteros, los positivos y los negativos también, todas las fracciones, que son los números racionales, y todos los números irracionales, que son los números que no pueden ser expresados como una fracción. Los números reales pueden ser representados con tanta aproximación como queramos, pero hay casos en los que podemos representarlos de forma exacta, por ejemplo, la raíz de 5. La raíz me sirve para expresar el número exacto, como dice el texto, pero si nosotros escribimos en la calculadora raíz de 5, nos dan muchos decimales, pero no nos da todos los decimales que son infinitos. Por eso dice, lo podemos expresar de una forma exacta como nosotros queramos, que sería la raíz de 5. Diagrama de los conjuntos numéricos. Tenemos los números reales, que son divididos en dos, los números irracionales y los números racionales. Dijimos que los números racionales son todas las fracciones y los irracionales son los números que no pueden ser expresados como una fracción. Entonces, los números racionales están los números enteros. Los números enteros también son una fracción. Todo número entero está dividido entre un número, que es el 1, pero el 1 no se pone, así que queda implícito, pero también es una fracción. Los números enteros se dividen también en los números enteros positivos, el 0, y los números enteros negativos. Tenemos los números racionales, como ya les había dicho, son las fracciones, pueden ser negativas o positivas. Los números enteros también son fracciones, pero se pueden escribir así para no confundirnos, digamos. No ponerlo entre 1, porque el 1 no es necesario ponerlo. Entonces tenemos el menos 7, el 1, el 0 y todos los enteros que puedan existir. Los números irracionales también, que como les dije, el ejemplo de la raíz de 5, también existe la raíz de 2 y la expresión que ahí se da. Y los números trascendentales. Pasamos al siguiente tema, que son la definición del axioma. En matemática, para que una afirmación sea considerada válida, debe bien estar contenida dentro de una base de afirmaciones de partida, los denominados axiomas de las matemáticas, y a partir de ello, mediante las demostraciones matemáticas, se deduce la veracidad de cualquier afirmación. Por ejemplo, los teoremas. Los teoremas están fundamentados en los axiomas, como aquí lo dice. Hay 3 tipos de axiomas. Está el axioma de cuerpo, el axioma de orden y el axioma del extremo superior, de complejidad o de completitud. Para explicar mejor los axiomas de cuerpo se presenta la siguiente imagen. Los axiomas de cuerpo se dividen en varios tipos. Propiedades conmutativas, propiedad asociativa, propiedad distributiva, existencia de elemento neutro o también propiedad modulativa, existencia de inverso. Empezamos por la propiedad conmutativa. Para la propiedad conmutativa tenemos para la suma, en este caso, el primero. Nos dice que todo valor A y B que pertenece a los reales, teniendo A más B es igual a B más A, lo que nos quiere decir que el orden de los sumandos no nos va a alterar el resultado de la suma. Para el mismo caso, en la multiplicación, tenemos todo valor A y B que pertenece a los reales, como A por B es igual a B por A. Tampoco en la multiplicación nos afecta el resultado el orden que nosotros le demos a la multiplicación.
Y la siguiente propiedad del axioma de cuerpo es la propiedad asociativa. Para todo valor A, B y C que pertenece a los números reales, teniendo A más paréntesis B más C es igual a A más B más C, lo que nos dice que la agrupación en una suma no nos va a afectar tampoco el resultado. Para el mismo caso en la multiplicación, para todo valor A, B, C que pertenece a los reales, A por B por C es igual a entre paréntesis, paréntesis A por B, cierro paréntesis, por C. También nos dice que la agrupación en la suma, no importa cómo lo, en la multiplicación, no importa cómo lo pongamos, nos va a dar la misma respuesta. Pasamos a la siguiente propiedad, la distributiva. Para todo valor A, B y C que pertenece a los reales, tenemos la A multiplicando a la suma de B más C, igual a A por B más A por C. Lo que nos está diciendo que yo puedo distribuir la A, como bien nos dice la propiedad distributiva, distribuir la A en la suma, o sea, A por B, A por C, y el valor nos dará exactamente lo mismo, o sea, puede ser expresado de esta manera y también de esta manera. La siguiente propiedad es la modulativa. Nos dice que todo número real A y también el 0 es un número real, tenemos que A más 0 es igual a 0 más A. Y esto es igual a A. O sea que el 0 en una suma no me afecta a la suma. El resultado seguirá siendo el mismo número de la suma. Y para una multiplicación tenemos que el valor de A, que pertenece a los reales, que también el 1 pertenece a los reales, tenemos que A por 1 es igual a 1 por A. Y esto me seguirá dando el mismo valor de A. Quiere decir que para la multiplicación, el 1 no me afecta en el resultado. Yo puedo multiplicar cualquier multiplicación, valga la redundancia, por 1, me va a seguir dando el mismo número. Entonces esto es bastante importante porque para la suma, el que no me afecta es el 0 y para la multiplicación sería el 1. La siguiente propiedad, existencia de inversos, nos dice que para tanto A que pertenece a los reales y que también B pertenece a los reales, tenemos que A más B es igual a B más A. Y esto es igual a 0. Quiere decir que para que esto se cumpla, B tiene que ser igual a menos A. O sea, el inverso de A. B es el inverso de A. En el caso para la suma. Y para la multiplicación sería que todo número, bueno, toda variable A que pertenece a los reales, que también B pertenece a los reales, tenemos que A por B es igual a B por A. Y esto es igual a 1. Para que esto se cumpla, debió ser B el inverso de A. O sea, B es igual a 1 entre A. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. O si no, seguimos. Vaya, para el siguiente axioma es el axioma de orden. La definición es, asumimos que la existencia de una relación de desigualdad que establece un orden entre los números reales y satisface los siguientes axiomas. Se divide en 4. La primera es la propiedad de tricotomía. Tanto A y B pertenecen a los números reales, se cumple una y solo una de las siguientes relaciones. Si A es mayor que B, o si A es menor que B, o si A es igual a B. O sea que no puedo decir, si estoy diciendo que A es mayor que B, no puedo decir que se cumple esto, porque aquí me está diciendo que se cumple una y solo una de las siguientes relaciones. Por ejemplo, yo tengo 3 es mayor que 1, pero 3 no es menor que 1, ni 3 es igual a 1, es mayor. La siguiente propiedad es que el 0 no pertenece a los reales positivos. El 0 es un número neutro, así que no pertenece ni a los reales positivos ni a los reales negativos. Es un número neutro, no tiene signo. La siguiente propiedad es que si x es mayor que 0
y y es mayor que 0, entonces la multiplicación de x por y es mayor que 0. Y la suma de x más y es también mayor que 0. Esto porque ambos, yo aquí estoy diciendo que son positivos, son mayor que 0. Entonces al multiplicarlos también me va a dar un valor mayor que 0 y al sumarlos también. La siguiente es, si x es menor que y, entonces para cada z se tiene que x más z es menor que y más z. Quiere decir que si yo puedo, o sea, yo estoy aquí diciendo que x es menor que y, o sea que yo puedo sumarle aquí a x un número y el mismo número a y también, y me va a estar dando la misma desigualdad. Seguimos con el axioma de completitud. Para esto tenemos que conocer la definición de cota superior. Si S es un conjunto no vacío de números reales y existe un número B, tal que todos los elementos del conjunto denominado X, o sea, los elementos del conjunto de S, se le denomina X, son menores que B, o sea, X es menor que B. Se tiene que B es una cota superior de S, del conjunto S, y que S está acotado superiormente. O sea que B, como es mayor que los elementos X, se tiene que S está acotado superiormente, o sea, B es la cota superior. Todo número real mayor de B también se considera cota superior del conjunto S. Si la cota superior B es un elemento del conjunto S, se tiene que B es el máximo elemento del conjunto y se simboliza de la siguiente manera. B es igual a max S. Ahora definimos el axioma de completitud. El axioma establece que todo conjunto no vacío S de números reales acotados superiormente posee extremo superior, es decir, que existe un número real A, tal que A es el superior del conjunto S. Para que quede un poco más claro, voy a explicar un ejemplo. Para el conjunto S con elementos X que pertenecen a los reales, tenemos la siguiente desigualdad. X es menor que 15 y mayor que 0. Entonces se tiene que el conjunto está acotado superiormente, ya que podemos encontrar un número real que sea mayor que todo elemento del conjunto S. Por ejemplo, nosotros podemos usar cualquier número mayor que 15 porque 15 es el elemento superior de todo el conjunto. Por ejemplo, el 17 es una cota superior del conjunto. Cualquier número mayor de 15 es una cota superior del conjunto dado. La mínima cota superior del conjunto sería el que nos dice ya aquí, que sería el 15. Al estar acotado superiormente por el axioma de completez, tiene un axioma superior, un extremo superior, que sería, como aquí se puso el 17, pero en realidad el conjunto, el mayor sería el 15. No sé si tienen alguna duda o tienen alguna pregunta. Si no, seguimos. ¿O me están escuchando? Bueno, no sé si seguía. Hola. Hola, sí, se escucha. Bueno, escucha y todo va claro. Bueno, entonces voy a seguir. Pasamos a la siguiente parte del tema. Valor absoluto y operadores con signo. La definición de valor absoluto. Es el mismo número, pero con signo opuesto, con signo positivo. En otras palabras, es el valor numérico sin tener en cuenta su signo, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, el valor absoluto del número -4 se representa con estos palitos, y de -4 equivale a 4. Y el valor absoluto de 4 igualmente se representa igual.
y equivale a 4, o sea, ambos equivalen a 4. En la recta numérica se representa como valor absoluto a la distancia que existe de un punto al origen. Por ejemplo, si se recorren 4 unidades del 0 a la izquierda o hacia la derecha, llegamos a menos 4 o a 4 respectivamente. El valor absoluto de cualquiera de dichos valores es 4. Formalmente, tenemos que el valor absoluto de todo número real está definido por el siguiente. Un valor absoluto quiere decir que un valor positivo es mayor que 0 y un valor negativo es 0, pero el valor absoluto me va a dar un número positivo. Como podemos notar, el valor absoluto de un número real es siempre mayor que o igual a 0. Nunca es negativo. Además, el valor absoluto no solo describe la distancia de un punto al origen. De manera general, el valor absoluto puede indicar la distancia entre dos puntos cualesquiera de la recta numérica. Las propiedades del valor absoluto. Para poder desarrollar o entender las técnicas que se utilizan para resolver igualdades o desigualdades, es conveniente conocer la propiedad del valor absoluto. Algunas propiedades del valor absoluto derivan directamente de su definición. Por ejemplo, si tenemos un producto o cociente dentro de un valor absoluto como el siguiente, que tenemos valor absoluto de menos 3 multiplicando la suma de menos 1 y 5, y también esto se está multiplicando por la misma, o sea, dos veces lo mismo. La solución, el resultado se puede obtener de dos formas. La primera es resolviendo la expresión que se encuentra encerrada dentro de los signos de valor absoluto, y posteriormente al resultado se le aplica el valor absoluto. En este caso es el siguiente. Primero agarramos el primer término, que sería este. Como aquí dice, se resuelve lo que está dentro de primero y después se saca el valor absoluto. Entonces sumamos esto, nos daría menos 2 más 5, daría 3, multiplicando el menos 3. La multiplicación de este es menos 9. El valor absoluto de menos 9 es 9. Proseguimos a multiplicarlo, como aquí se está multiplicando, a lo mismo que tenemos acá. Entonces hacemos el mismo procedimiento, nos quedaría 9 por 9, el valor nos daría 81. La siguiente forma es resolver en cualquier valor absoluto de cada uno de los factores y después operarlos ya sea por producto o cociente según sea el caso. O sea, primero sacar el valor absoluto y después operarlo. Hacemos lo mismo, la suma porque está en paréntesis es el primero, pero aquí lo podemos ya dividir. Sacamos el valor absoluto de menos 3 y de 3. Sería siempre aquí 3, y como el valor absoluto de un número positivo sería siempre 3, entonces 3 por 3 nos daría 9. Hacemos lo mismo para el siguiente lado, la siguiente multiplicación, y nos daría lo mismo, nos quedaría 9 por 9 y nos daría el valor de 81. Considerando los siguientes casos, el valor absoluto de menos paréntesis 4 tercios, cierro paréntesis, es igual a 4 tercios. El valor absoluto de menos 4 tercios es igual a 4 tercios. El valor absoluto de 4 entre menos 3 es igual a 4 tercios también. Y el valor absoluto de 4 tercios positivo todo es igual a 4 tercios. Entonces, podemos, considerando lo anterior, podemos decir que todo esto lo podemos expresar como una sola igualdad. A partir de estos resultados vemos que podemos generalizar algunas propiedades. Dados los números reales, cualesquiera AA y BB, se cumple que el valor absoluto de A tiene que ser mayor que 0, que el valor absoluto de la multiplicación de A por B es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. O sea, lo podemos dividir como lo que hicimos acá, que se dividió en esa multiplicación.
Y el valor absoluto de la suma de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Otras propiedades importantes son el valor absoluto de menos A es igual al valor absoluto de A. El valor absoluto de A menos B es igual a 0, porque en el caso de que A sea igual a B, el valor absoluto de A es menor que B. Entonces tenemos que A es mayor o igual que menos B, o que A es menor que B. El valor absoluto de A es mayor que B, mayor o igual que B. Entonces tenemos que A es mayor o igual que B, o que A es menor o igual que menos B. Recordemos que los símbolos de las flechitas significan sí y solo sí, es decir, si es cierta la proposición de la izquierda del símbolo, ocurre necesariamente lo de la derecha y viceversa. Las propiedades, la representación gráfica de los valores absolutos. Como ya vimos, el valor absoluto convierte en positivo cualquier cantidad o expresión algebraica. Por lo tanto, si queremos graficar y es igual al valor absoluto de A, debemos graficar como si no tuviera el valor absoluto. Es decir, debemos graficar y es igual a A, considerando que A es menor que 0, basta reflejar la gráfica con respecto al eje X. Y si A es mayor que 0, entonces la dejamos tal cual está. Podemos notar que de cualquier forma la gráfica obtenida estaría arriba del eje X. A continuación veremos este comportamiento. Lo que dice aquí, que dice, debemos graficar como que fuera una gráfica normal. Entonces tenemos y es igual a A. Le ponemos un valor cualquiera a A porque sería una constante. En este caso yo le puse menos 2. Menos 2 sería un valor negativo, pero el valor absoluto, como ya dijimos, siempre va a ser positivo. En este caso, como está abajo, podemos aplicar la consideración que aquí nos dice, que si A es menor que 0, basta reflejar la gráfica con respecto al eje X. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como nosotros lo tenemos abajo del eje X, entonces lo que vamos a hacer es reflejarlo, ponerlo en la misma distancia para abajo, también para arriba, o sea, lo estaríamos reflejando. Nos quedaría y igual a 2, como una constante, o sea, una línea recta. Y así también para las otras ecuaciones. Ahora, la ecuación de y es igual al valor absoluto de ax más b. La expresión que está dentro del valor absoluto es una ecuación lineal donde a es una pendiente, o sea, la pendiente de la ecuación, y b la ordenada del origen. En otras palabras, es la ecuación de una recta que corta el eje X si su pendiente A es distinta a 0. Por lo tanto, presenta una región con ordenadas positivas y otra con ordenadas negativas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer al graficarlo, le damos valores primero a las variables, a b y a a, puede ser cualquiera, solo es para una demostración. Yo le di menos 2 y menos 2 a ambos le di el mismo valor. Se grafica, nos quedaría la siguiente, esta es recta. Pero como lo que nos decía en la página anterior, que lo negativo se refleja en el lado positivo de la y, por decirlo así. Entonces, como aquí ya abajo de X, bajo del eje X, esto se refleja en este lado. Y me quedaría la siguiente gráfica de valor absoluto. Finalmente graficamos una ecuación cuadrática, teniendo y es igual al valor absoluto de paréntesis x más a, cierro paréntesis al cuadrado más b, de igual forma que en el caso anterior, la gráfica que representa el valor absoluto es la unión de dos gráficas, que resulta de las ordenadas positivas y las ordenadas negativas. Veamos el comportamiento en el gráfico.
La gráfica real sería esta, si no tuviera valor absoluto. Sería esta, baja del eje X. Por lo tanto, todo lo que baja se refleja arriba. Entonces el resultado nos quedará de la siguiente manera, dándole a A y a B los siguientes valores, menos 2 y 2, y menos 2 también. Se le puede dar cualquiera porque son variables. Por lo que hemos visto, para dibujar la gráfica de cualquier ecuación que esté en términos de valor absoluto, lo único que debemos hacer es graficar la ecuación sin el valor absoluto y reflejar sobre el eje X la zona en donde las coordenadas sean menores que 0. Que es lo que estábamos diciendo, que si se baja de X, esto se refleja arriba del eje. Ahora, para la solución de ecuaciones con valor absoluto, para resolver la ecuación con valor absoluto, el procedimiento es el mismo para las ecuaciones que no tengan valor absoluto. Solo hay que tener en cuenta lo que ocurre en los casos negativos. Si tenemos la ecuación valor absoluto de X es igual a A, para cualquier A positivo en los números reales, por la definición de valor absoluto. O sea, A tiene que ser positivo de los números reales, por la definición de valor absoluto. Pero para efectos de cálculo, A va a tomar dos valores, el negativo y el positivo. O sea, si graficamos esto y esto aparte, nos va a dar el valor que tendrá X. En el caso que existan dos soluciones para esta ecuación, como ya tenemos el valor positivo de A y el valor negativo de A, se puede ver de forma clara si la analizamos geométricamente. Esto se hace comparando las ecuaciones que resultan de cada miembro, o sea, del derecho y del izquierdo. Se grafica y se localizan los puntos de intersección en el caso que estemos analizando. Resultan las dos ecuaciones, y es igual al valor absoluto de X, que sería esto, y y es igual a A. A continuación se grafica las dos gráficas, las dos ecuaciones. La primera, y es igual al valor absoluto de X, sería la que está en azul, y y es igual a A. A es una variable también, entonces le podemos poner cualquier valor. En este caso le puse 3. Como es una constante, entonces quedaría una línea horizontal, y aquí donde me cruzan la otra gráfica me daría el valor de A, perdón, el valor de X. Entonces tengo que X es igual a 3 y X es igual a menos 3. Para la siguiente ecuación, donde AX, el valor absoluto de AX más B es igual al valor absoluto de CX más D, a cada uno se le da valores a B, a D y a C y a A, teniendo los valores aquí expresados. Tenemos que el punto donde se cortan las dos gráficas, tenemos el primer valor de X. Leemos acá y aproximadamente es 0. El siguiente valor de X es el segundo punto donde se corten, y aquí es aproximadamente 0.7. Y así sucesivamente. Si se cortara en otro punto, tendríamos que leer en el gráfico donde se corta en el eje X. Y así tendríamos las diferentes soluciones que nos daría en la ecuación. Para una ecuación cuadrática tenemos la siguiente. La roja es la cuadrática, la azul es la recta, dándole los valores siguientes a las variables. Aquí no he puesto la solución de la ecuación, pero podemos observar que aquí se corta, acá también y aquí. Entonces tendríamos que leer en X los valores, y eso sería la ecuación, la solución de la ecuación. Un ejemplo calculándolo sin hacer los gráficos estaría el primero: el valor absoluto de X más 3 es igual a 0. A 9, perdón.
tenemos que hacer lo siguiente. Para efectos de cálculo tenemos que igualarlo a un valor positivo y a un valor negativo. Como habíamos dicho, el valor absoluto no puede dar un valor negativo, entonces esto no es lógico, pero solo se hace para el efecto de calcular la solución de la ecuación. Entonces creamos dos ecuaciones. El valor absoluto igualado a un número positivo y a un negativo. Tenemos estas dos. Proseguimos a despejar la x de cada ecuación. Para la ecuación 1 pasamos el 3 a restar al 9, nos quedaría 9 menos 3, eso sería el valor de 6. Para la ecuación 2 tenemos x más 3 igual a menos 9. Pasamos el 3 a restar al 9 y nos quedarían ambos negativos, por lo tanto se suman, nos quedaría un resultado negativo de menos 12. Entonces el conjunto de solución para esta ecuación sería x igual al valor de 6 y el valor de menos 12. El ejemplo 2. Tenemos un valor absoluto de 4 menos x igual al valor absoluto de 2x más 1. Aplicamos la misma solución del ejercicio anterior para este ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es dividir todo el lado derecho y el lado izquierdo entre el lado derecho. Nos quedaría de la siguiente manera. Pero como aquí tengo una división, tenemos que constatar que este denominador no sea 0 porque eso es un error matemático, si no daría 0. Entonces hacemos lo siguiente. Igualamos el valor absoluto del denominador de acá, que sería 2x más 1, que tiene que ser diferente de 0. Despejamos de esta ecuación el valor de x y nos da que es menos 1/2. Por lo tanto, la solución de esta ecuación no nos puede dar igual a menos 1/2. Seguimos a hacer el cálculo de la solución con la ecuación original, que sería esta. Como tenemos esta ecuación, no sé si me entienden aquí, pero solo es esta. Como esto es lo mismo, entonces el mismo número entre el mismo número me queda igual a 1. Esto solo lo paso por acá. No sé si hubo alguna confusión ahí, pero si no me dicen. Hacemos lo siguiente. Creamos dos ecuaciones teniendo uno con un signo negativo igualado el otro a un signo positivo igual. Tenemos las dos. Proseguimos a calcular el valor de x para la ecuación 1. Para x, 4x, perdón, para 4 menos x entre 2x más 1 es igual a 1, que sería la ecuación 1. Ya le quitamos el signo de valor absoluto y proseguimos a despejar x. Pasamos este a multiplicar el 1, nos queda el mismo valor. Pasamos este por acá, nos queda negativo, este para acá, también nos queda negativo. Sumamos y nos queda esto. Menos 1, menos 2, da menos 3. Menos 1, menos 4, da menos 5. Despejamos x y nos queda menos 5 sobre menos 3, que sería 5 quintos porque quitamos los signos. 5 tercios, perdón. De la misma forma para la ecuación 2. Despejamos x, pasamos esto para el lado derecho, a multiplicar al menos 1. Multiplicamos, nos queda de la siguiente forma. Pasamos el menos 2 al otro lado, a restar a la menos x, y el 4 a restar al 1. Y sumamos acá, aquí me dio menos 3, y aquí me dio 1, entonces ya me queda el valor de x igual a menos 3. Entonces el conjunto solución sería 5 tercios y menos 3. Antes de pasar al siguiente tema, ¿tienen alguna duda? Yo tenía una. Dígame.
No, en el conjunto solución no se pone primero el menor y después el mayor. Sí, sí, también se puede. Es que aquí como solo hay dos soluciones, entonces se dice 5 tercios, coma y el otro número, pero como no es una, no sé cómo decirlo, no es un rango de valores, entonces solo tengo dos soluciones, no importa si yo lo pongo acá o aquí, no importa, porque solo son dos valores, ¿no? Ah, vaya. Gracias. Ajá, eso no me afecta en la respuesta. Vaya. Entonces pasamos al último tema, que sería el tema de exponentes. Las leyes de los exponentes son las reglas a seguir para realizar operaciones con potencia. La potencia de un número es el resultado de multiplicar ese número por sí mismo más de una vez. Al número se le llama base y las veces que se multiplica el exponente, que se coloca en pequeño arriba y a la derecha, como se ve en la imagen. La base sería A y el exponente sería N. Potencia con exponente 0 y base diferente de 0. Todo número con exponente 0, es decir, elevado a la 0, es igual a 1. Entonces tenemos los siguientes ejemplos. A es igual a 0, eso me va a dar 1. 2 es igual a 0, también 1. O sea, cualquier número elevado a la 0 me va a dar un valor igual a 1. El siguiente, potencia con exponente igual a 1. Todo número con exponente 1 es igual al mismo número. Ejemplo de ellos serán los siguientes. A a la 1 es igual al mismo número de la base, que sería A. 10 a la 1 sería 10, 15 a la 1 sería 15 y así sucesivamente para cualquier base. Producto de potencias de igual base. Para multiplicar potencias de una misma base se suman los exponentes, como por ejemplo, si tenemos la misma base A a la 3 por A a la 5, eso también se puede expresar de la siguiente manera. Como está a la 3, tengo 3 veces A. Y como está a la 5, tengo 5 veces A. Entonces se puede expresar así. Pero también puedo hacer lo siguiente. Como tengo la misma base, puedo sumar el 3 más el 5 y nos estaría dando el mismo resultado. Si sumamos estas A, nos daría 8 veces A, que sería esto mismo. O sea, lo podemos hacer de esta manera o de esta manera. Pero de esta manera es cuando el exponente es pequeño, porque lo podemos escribir, pero digamos que si es 200, no vamos a poner 200 veces A, nunca vamos a terminar. Entonces, por eso, esta es la forma más fácil, sumar los exponentes de la misma base. No sería un valor de 8. Un ejemplo, dándole valores a A, sería 2 a la 3 por 2 a la 3 es igual a 2 a la suma de los exponentes, que sería 3 más 3, y eso sería 2 a la 6. Lo podemos expresar de esta manera también, teniendo 6 veces 2, y esto nos daría un valor de 64. De la misma manera, para a la 15 por a la 0, esto es igual a sumar el exponente de este y el exponente de este, y nos daría el valor de a la 15. También, como habíamos dicho anteriormente, todo número elevado a la 0 es 1, entonces solo ponemos a la 0 es 1, entonces 1 por a la 15 sería a la 15 de solo. El siguiente ejemplo es 4 a la b por 4 a la c, que esto es igual a 4 a la b más c. La división de potencias de igual base. Para dividir potencias de la misma base, se restan los exponentes, es al contrario de la multiplicación. Si tenemos a la 10 entre a la 3, solo restamos el exponente y nos va a dar a la 7. De la misma forma del siguiente ejemplo. B a la 3 entre B a la 4 es igual a
b a la 3 menos 4. Y eso es igual a b a la menos 1, que también se puede expresar como 1 entre b. Tenemos x a la 23 entre x a la 13, se restan los exponentes y esto es igual a x a la 10. ¿Tienen alguna duda aquí? O si no, sigo. Sí, pero en base al anterior. Vaya. Ajá. No, a la siguiente. A la definición o este. Este. No. Donde estaba 15. No. ¿Este? ¿Aquí? El siguiente. El siguiente. ¿Este? No, el otro. Ya, creo. Sí, es donde está el 3, producto de potencia de igual base. Pero en el ejercicio a elevado a la 15 por a a la 0. No me tendría que dar 16, a la 16. No, porque lo que le estaba diciendo, como tiene igual base, se suman los exponentes, ¿verdad? Entonces, sí. Pongo la base y sumo los exponentes. 15 más 0 me daría siempre 15 porque no tengo nada. Pero también, como le decía, una base elevado a un exponente 0 da un valor 1, pero de base, no de exponente. Entonces, 1 por a la 15 me daría siempre a la 15. Son formas de expresarlo. Bueno. Ok, gracias. Entonces seguimos. Vaya, aquí también se puede expresar de esta manera. D a la 3 entre D a la 5 sería una división. Entonces se restan los exponentes. Tenemos D a la 3 menos 5. Y esto es igual a D. La resta de 3 menos 5 sería negativo. Es menos 2. Pero esto también se puede expresar de la siguiente manera. 1 entre D a la 2. O sea, este D a la menos 2 es el inverso. En realidad está abajo. Se puede expresar así. Esto se hace de la siguiente manera. Se puede expresar así también. Como aquí podemos poner infinidad de veces A. También aquí en la división se puede poner infinidad de veces y la base que tengamos, dependiendo del exponente, pero esto no se hace porque es muy tedioso. Entonces ya de un solo se aplica estos casos. Sería, como teníamos 3, D a la 3, o sea, este 3 me dice el n veces que voy a tener la base. Sería 3, D por D por D. Y este me dice que está 5 veces la base, entonces tendría 5 veces la D. Entonces yo aquí tengo 3 veces D y aquí tengo 5. Se pueden eliminar las 3 para que aquí me quede 1 y aquí me queden 2. Entonces tendría 1 entre D por D. Entonces eso me daría D al cuadrado, que sería la misma expresión que llegué simplemente haciendo la resta aquí. La siguiente es la ley de la uniformidad. Si los dos miembros de una igualdad se eleven a la misma potencia, resulta otra igualdad. Por ejemplo, tenemos a igual a 3, pero yo elevo a al cuadrado y entonces también tengo que elevar a 3 al cuadrado. Quiere decir que ahora me queda a al cuadrado y como la a no puedo porque no sé qué valor tiene, lo dejo expresado así, pero el 3 sí lo puedo elevar al cuadrado, lo dejo como 9. También tengo el ejemplo de a al cubo igual a 3 al cubo y esto es igual a al cubo igual a 27, que sería la respuesta de esto. Quiere decir que si yo elevo al cuadrado o alguna potencia a un lado de la igualdad, tengo que hacerlo de la misma manera a otro lado, porque si no, ya no sería una igualdad. El número 6, potencia de un producto. También se conoce como la ley distributiva de la potencia con respecto a la multiplicación.
Esta ley establece que la multiplicación a por b por c elevada a la n enésima potencia es igual a cada uno de los factores elevados a esa potencia y luego multiplicada. Por ejemplo, tenemos a por b por c, todo eso elevado a la n. Esto es igual a, como aquí nos dice, ley distributiva de la potencia, a distribuir la n en cada base, a la n, b a la n y c a la n. Esto lo podemos demostrar de la siguiente manera. A por b por c a la n puede escribirse también, como la n me dice cuántas veces se repite la base, puedo escribir la n veces que sea la a por b por c. En este caso le puse 3, pero puede ser cualquier n veces. Pues. O sea, para cualquier número que esté multiplicándose y todo eso se esté elevado a la n, yo puedo multiplicar la n a la base de los números que estén en el paréntesis. El siguiente ejemplo con números. 2 por 3 elevado todo eso a la 3. Puedo distribuir el 3 en el 2 y el 3 en el 3. Y me quedaría de la siguiente manera. Ya puedo desarrollar esto y puedo desarrollar esto. 2 a la 3 quiere decir que tengo 3 veces 2, lo pongo así. Y 3 a la 3 quiere decir que tengo 3 veces del 3. Desarrollando esta multiplicación nos daría 8 por 27, que sería 216. Pero también de un solo... olvídalo, está bien. Ahora desarrollamos el siguiente ejercicio. 3AB, que no tenga una X aquí no quiere decir que no se esté multiplicando, pero el 3 está multiplicando a la B y a la A también. Entonces se distribuye el 2. 3 al cuadrado, A al cuadrado y B al cuadrado. Podemos desarrollarlo y tenerlo de la siguiente manera, o lo podemos dejar así también. Entonces tenemos ya esta respuesta. La última, creo que... Bueno, no. La número 8 es la potencia de una potencia. Si multiplicamos potencias de igual base e igual exponente, tendremos una potencia de una potencia. Por ejemplo, tenemos A por A a la M por A a la M por A a la M 3 veces multiplicado n veces, o cuanto nosotros queramos. Tendremos A a la M a la N. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo esto puedo multiplicar la M por la N y me va a dar a M por N. Un ejemplo utilizando números. Bueno, seguiré utilizando la base como variable, pero el exponente como número. B a la 3 por B a la 3 por B a la 3 quiere decir que yo tengo 3 veces B a la 3. Entonces ya puedo multiplicar el exponente. 3 por 3 sería 9. La mayoría de veces aquí cometemos el error de que como nos podemos confundir con el anterior que decíamos que si tenemos la misma base multiplicando, podemos multiplicar los exponentes. Pero en este caso nos está diciendo que podemos expresarlo de la siguiente manera. Que tengo 3 veces la base con este mismo exponente, entonces puedo poner la base con el exponente a la 3, porque tengo 3 veces el mismo valor. Entonces lo puedo expresar así. No es sumado, sino que es multiplicado. Para resolver la potencia de una potencia, dejamos la misma base y multiplicamos los exponentes. Tendríamos 2 a la 4, todo esto a la 2. O sea, el 4 por 2 nos daría 8. Y esto al realizar 8 veces 2 sería 16. Al multiplicar esto nos daría un valor de 16. Entonces yo creo tienen que tener esto claro, porque a veces uno se confunde aquí con la otra ley de la multiplicación de exponentes con la misma base, porque uno lo suma, pero en realidad aquí se multiplican, porque aquí estoy diciendo que tengo n veces la base con el mismo exponente. O sea que aquí tendría 2 a la 4 por 2 a la 4, 2 veces lo mismo.
ahora seguimos con la ley de monotonía. Cuando los dos miembros de una desigualdad son mayores que cero y se elevan a una misma potencia diferente de cero, resulta una desigualdad del mismo sentido. Tenemos 5 mayor que 3. Entonces, si nosotros elevamos, como habíamos dicho en el otro ejemplo anterior, para la igualdad, si elevamos a un lado a una potencia, tenemos que elevar al lado contrario a la misma potencia que elevamos al lado. Entonces quedaría 5 a la 2 mayor que 3 a la 2, y eso nos daría la siguiente desigualdad. Y de la misma forma para 5 a la 3 mayor que 3 a la 3, desarrollamos esta potencia y nos daría la siguiente desigualdad. Y solamente, ¿alguna duda de esto último que dije? Sí, Ingrid, buenas tardes. Buenas tardes. Susi le saluda. Tengo una duda. En el anterior de la potencia a una potencia. Ajá, el 8. Sí, con el ejemplo de 2 a la 8, a mí no me da 16. Déjeme revisar, permítame. Sí, tiene razón. Me da 256. Tiene razón. Muchas gracias, ahorita lo corrijo. Otra pregunta. ¿Puedo sacar, digamos, el número primero que tengo en el paréntesis y luego hacerlo al cuadrado? Espérame. Por ejemplo, el 2 a la 4, tenerlo como 16 y luego al cuadrado. Sí, se puede. Se puede. Ok, gracias, Ingrid. Bueno. Acuérdense que los elementos de agrupación sirven para, digamos, lo que está primero en el paréntesis se hace primero, ¿verdad? Y luego se hace lo demás. Entonces podríamos hacer eso que ella dijo, de 2 a la 4, y eso elevado al cuadrado nos daría siempre el mismo resultado. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta. Ajá. Y en el caso que sea suma de potencias, tendrían que hacer primero las operaciones de cada potencia y luego sumar los números. ¿Cómo? Explica. Vuelvan a decir la pregunta, por favor. Vaya, por ejemplo, si tengo un 5 elevado a la 2 más un 3 elevado a la 2, primero tendría que realizar las potencias y después sumar los números. O sea, no se puede perdón, si las bases son iguales, me refiero. Sí, si solo si la base. Ajá. Si las bases son iguales y tienen la misma potencia, digamos, se puede así. Sí, así sí. Tendría que, si es una suma, dice usted, o una multiplicación. Si es una suma o una resta. Vaya, simplemente es eso. Si usted tiene un 5 elevado a, digamos, a 10, más 5 elevado a la 10, ahí tendría que desarrollarlo aparte. No hay para una suma. O sea, no podría sumar los exponentes. Tendría que desarrollar 5 a la 10 y después el valor de eso más 5 a la 10. Vaya, gracias. Bueno. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Navarro y tengo una duda, pero con respecto al ejercicio de las ecuaciones con valores absolutos. Ahorita lo pongo, espérenme. Sí, ese. Tengo una duda justo en esa parte. Cuando usted saca el valor absoluto de la ecuación 4 menos x sobre 2x más 1,
¿Por qué la X sigue conservando el signo negativo? No tendría que ser positivo al sacar el valor absoluto. Esta parte de aquí. Esta. Uy, pero no sé si está bien. Lo voy a presentar. Usted dice acá. Aquí. Sí, esa parte. Esto. Cuando yo le quito el valor absoluto, dice usted, porque yo no le quito el signo negativo. Ok. Exactamente. Vaya. La ecuación es esta, pero por efectos de cálculo nosotros lo igualamos a un negativo, al valor que tengo aquí a un negativo y a un positivo. Y simplemente le quitamos el símbolo de valor absoluto a la ecuación. Nos quedaría así. O sea, simplemente se le quita el símbolo, no afecta nada en esto por efectos de cálculo. Pero en realidad no es así. Sí, esa parte la entendí, pero me refiero a sacar el valor absoluto de la ecuación, no del 1, sino que a sacar el 4 menos X para ser más exacto. Al sacar el Es que valor aquí absoluto, yo no le he sacado el valor absoluto. O sea, la ecuación queda aquí como que queda pausado esto. Aquí queda pausado y yo vengo y aplico para encontrar la solución de la ecuación. Y para eso necesito hacer esto. Pero es que no, esto no es que yo le haya sacado el valor absoluto a esto. O sea, solo es por efecto de cálculo. Esto no es el valor. Muchas gracias. No sé si quedó. Bueno, no sé si quedó claro. Entonces, cuando ahí tenemos el ejercicio, cuando lo tenemos hasta ahí, no sacamos valor absoluto. No, porque en realidad lo que nos pide es la solución de la ecuación. O sea, lo que nosotros queremos aquí es encontrar el valor de X teniendo en la ecuación un valor absoluto. Para esto nosotros debemos hacer este procedimiento, pero no es que yo le saque el valor absoluto a este valor. Bueno, ok. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No hay más dudas. Yo creo que no, excelente presentación. Vaya, entonces hasta aquí termina mi presentación. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes por asistir. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, a los compañeros, muchas gracias igual por incorporarse.